Bueno, qué decir, estoy feliz de compartir este espacio con todos ustedes y también tener el gusto y el honor de contar con Liliana Patri, alguien con quien yo trabajo. eh, no vamos a decir los años, Lili, porque ¿No? ¿para qué? ¿Para Desde los qué? 17 que nos conocemos, pero nada. Más o menos, más o menos. Bueno, Liliana es profesora adjunta de la Cátedra de Psicoanálisis Freud, es profesora de la Cátedra de Conceptos y Clínica Psicoanalítica, es docente en la Cátedra de Inglesa, me acompaña también en su espacio de teóricos, es investigadora de UBASIT, es docente en la Universidad UCES y ha escrito innumerables trabajos que ha presentado en nuestro Congreso de Investigación de la Facultad de Psicología, que yo les sugiero, por no decirles que los conmino a buscar en las memorias de no sé cuántos años de los congresos de investigación que llevamos adelante, los trabajos de Liliana, que siempre han recibido una calificación de excelencia. Así que, Lili, para mí es un honor y creo que para los que acá estamos vamos a disfrutar o vamos a rompernos un poco el coco para acercarnos a poder pensar, digamos, cuál es la necesidad de la topología. Cuando uno se acerca a los textos de Lacan, ya su retórica es lo suficientemente compleja como para encontrarse luego con fórmulas, matemas y encima figuras topológicas, con lo cual uno se pregunta si saltear esa dificultad con la que se encuentra, ¿no? Y bueno, prescindir de ese esfuerzo que Lacan mismo se ha dado y ir nosotros por la tangente porque no encontramos fácilmente la necesidad y nos preguntamos, bueno, ¿es una metáfora? ¿Es una ilustración? ¿O habla algo de la estructura? ¿Cuál es la importancia de la topología? ¿Podemos esquivarla o es necesario que nos metamos con ella y ver cuál es la razón por la cual Lacan se tomó el esfuerzo de meterse con la topología? Entonces, bueno, vamos a escuchar a Liliana y les propongo tener los micrófonos apagados, pero el que tenga ganas de hacer algún comentario o pregunta, por supuesto, puede hacerlo, lo cual me incluye. Así que, bueno, adelante. Bueno, en principio agradezco enormemente a Estela, digamos, la posibilidad de pensar con ustedes algo de esto que propongo, de la necesidad de la topología. Intentaré ser clara, no sé si me va a salir, y voy a tratar de no hablar de las superficies topológicas, sí las voy a nombrar y voy a decir en algunas cuestiones para que pensemos, pero mi idea es ubicar la topología como formando parte de la estructura de la teoría y la clínica psicoanalítica. Eso es lo que me propongo, no sé si me va a salir. Así que bueno, agradezco tanta gente querida que me está acompañando en esta oportunidad. Espero, bueno, cualquier cosa, como dijo Estela, abren el micrófono y me dicen no entendí nada, volví a explicar y retomo. Así que sin ningún problema, ¿sí? Bueno, en principio les comento un poquito de dónde surge esto. Hay una idea que Lacan transmite en el escrito L'Etourdi, que él plantea algo así, digamos, de acuerdo a lo que
yo entiendo que dice, algo así como que su metapsicología es, así como la de Freud, es tópica, dinámica y economía, la de él es topología, lógica y lingüística. En realidad no dice lingüística, sino dice malentendido, la language, ¿no? La lengua todo junto. Ese punto particularmente a mí me hizo interrogar, bueno, cuáles eran los lugares en donde él fundaba esta metapsicología, si podríamos decir, entendiendo la metapsicología como el lugar en donde los constructos psicoanalíticos toman consistencia, no sé cómo explicarlo, forman, digamos, pasan a formar parte de la teoría. Esto sucede en Freud y me parece que también sucede en Lacan. ¿Cuáles son los lugares en donde él funda de alguna manera esta metapsicología, entre comillas? Es en distintos momentos de la obra de Lacan. Yo los voy a ir nombrando. ¿Sí? En principio, lo que funda es la topología, diciendo que él hace su propia topología, tema a lo cual voy a ir desarrollando. ¿Sí? Considero que en Lacan la topología es la escritura del agujero. ¿Sí? La topología le sirve para escribir el agujero. ¿Sí? Bueno, vamos a ir planteando estas cuestiones. Pero retomo desde otro lugar, retomo de donde me parece que es necesario partir. Bueno, en principio, bueno, voy a ubicar algo que ya todos sabemos, que la interrogación freudiana es sobre el cuánto, es decir, la interrogación freudiana es sobre la economía del aparato. En Lacan, su interrogación es sobre el dónde. Lo que insiste en Lacan es la pregunta por el dónde, ¿no? La pregunta por la tópica. Ahora bien, por otro lado, ya habiendo planteado estas cuestiones, también sabemos que cada vez que Freud introduce su concepción tópica del psiquismo, porque, digamos, como vamos a trabajar la topología, voy a ver qué es lo que plantea Freud respecto de la tópica. Cada vez que Freud introduce su concepción tópica del psiquismo, le es necesario graficar los elementos que componen esa tópica. Y siempre lo hace sobre un plano. Me refiero acá a los esquemas de la interpretación de los sueños, el yo y el ello, ¿sí? Pero también a la puesta en plano que hace de la carta 52. Es decir, pone en un plano una serie ordenada que marcaría los lugares o pasajes necesarios para dar cuenta de las traducciones, las transcripciones que se producen en lo psíquico. En esa misma línea, en el 58, cuando Lacan escribe Juventud de Guide, o La letra y el deseo, él apela a una lectura pentagramática y dice que el psicoanálisis solo se aplica a un sujeto hablante que proporciona por sí mismo, en un mismo discurso, las diferentes versiones de un mismo texto. Ahora bien, en ninguno de los dos casos, ya sea como una serie ordenada en un plano, o ya sea en un pentagrama, alcanza para dar cuenta de la complejidad que está en juego de lo que son las inscripciones significantes, ¿no? Estas traducciones, en términos de inscripciones, no alcanza el modo de graficar. Otro tanto, podríamos decir, sucede con el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. ¿Se acuerdan? Que él toma el arco reflejo,
polo perceptivo, polo motor, inscribe huellas, llama inconsciente a esa memoria inconsciente, hace coincidir el polo motor con lo preconsciente, pero cuando aspira a dar ese ordenamiento espacial a los sistemas, ¿sí? Lo que acabamos de decir, el tema es que él no puede ubicar la conciencia. ¿Sí? Recuerden, en ese esquemita la conciencia no aparece. Esta dificultad, a mi entender, está dada porque la ubicuidad podría señalarse en cualquiera de los dos extremos de ese esquema, o sea, podría ser continuidad del sistema preconsciente, cuando decimos inconsciente, preconsciente, consciente, o también como conjunción con el polo perceptivo, percepción-conciencia. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa? Que ahí Freud no puede ubicar la conciencia. Pero además de esto, que no puede ubicar la conciencia, dice, cuando introduce los esquemas, dice lo siguiente. Les leo una frase de Freud, por ahí los voy a aburrir con algunas frases, pero que me son necesarias, ¿sí? Freud dice, en rigor, no necesitamos suponer un ordenamiento realmente espacial de los sistemas psíquicos. Nos basta con que haya establecido una secuencia fija entre ellos. Vale decir, que a raíz de ciertos procesos psíquicos, los sistemas sean recorridos por la excitación dentro de una determinada serie temporal. Con lo cual, ¿de qué ordenamiento espacial nos está hablando? Porque nos dice que ese ordenamiento espacial se produce por el pasaje de la excitación en términos temporales, por la serie temporal del pasaje de la excitación. Es decir, que la temporalidad ordena la espacialidad. Bueno, allí ya se nos presenta otra dificultad. Yo entiendo que esta insuficiencia del esquema se vuelve a repetir cuando Freud teoriza su segunda tópica. ¿Se acuerdan del esquema del yo y el ello? ¿No? El esquema tan raro que hace. Donde en el casquete él ubica percepción-conciencia, los hace coincidir. Pero, digamos, en ese gráfico, deja fuera la relación entre inconsciente y percepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una relación que implica conjunción y disyunción al mismo tiempo entre percepción y conciencia, y que no son representables en las superficies que él propone, que son insuficientes. ¿Sí? Me parece que el problema que tiene Freud, y bueno, nosotros en especial, por supuesto, es pensar ciertos constructos teóricos a partir de una lógica de nuestro pensamiento preconsciente-consciente, que además de manejarse con la lógica aristotélica, podríamos decir, se maneja con un espacio euclidiano, ¿no? Con un espacio esférico. Y esto me parece que trae ciertos problemas cuando se quiere dar cuenta, por ejemplo, de las tópicas, ¿no? Pongo otro ejemplo para salirnos de la cuestión tópica o de las diferentes traducciones, descripciones en lo psíquico. Ya algunos me lo han escuchado esto. Cuando Freud dice que no hay principio de contradicción en el inconsciente, ¿qué quiere decir? Que los contrarios no se contradicen en el inconsciente. Por ejemplo, tomemos el caso del hombre de los lobos. Freud dice, habla de la condición erótica del hombre de los lobos, condición fantasmática. Y él dice, toda vez que el hombre de los lobos ve mujer agachada, lo que aparece, ¿sí?, concomitante a eso es el deseo sexual. Una vez que ubica esta cuestión del hombre de los lobos, ¿sí?, en esa misma frase pone una coma y dice, pero, ¿no? El pero es un agregado a nuestro pensamiento preconsciente-consciente, pero
en lo inconsciente, posición homosexual frente al padre. Es decir, ¿cómo vamos a pensar allí una espacialidad? ¿Cómo pueden convivir al mismo tiempo contrarios y no contradecirse? ¿Sí? Bueno, de esto es un poco lo que quería hablar hoy. A mí me parece que Lacan encuentra un modo de abordarlos. Lo digo de otra manera, lo tomo por otra vía. Tomemos lo que nos propone Lacan. Hago primero un rodeo por la cuestión del método en Lacan, para después retomar la cuestión de esta necesidad de la topología, ¿sí? Como escritura del agujero. Voy a ir a la cuestión del método. Bueno, sabemos que la propuesta de Lacan es retornar a Freud, y que ese retornar a Freud lo lleva a la utilización de nociones y conceptos provenientes de otras ramas del saber, que en algunos momentos de su enseñanza le permiten ilustrar la teoría, mientras que en otros esos saberes le son imprescindibles, hacen a la teoría psicoanalítica misma. Claro que en este último caso lo hacen de un modo muy singular, ya que tales nociones y conceptos son sumergidos en el cuerpo teórico del psicoanálisis y releídos a partir de este cuerpo teórico. En este caso es lo que yo les decía, que pertenecen al cuerpo teórico del psicoanálisis los modos en que él lee a la lingüística, a la lógica y a la topología, ¿no? Que van a terminar inmiccionándose, ¿no?, en la teoría. Ese va a ser el modo de abordar en Lacan la lógica del inconsciente freudiano, esto que parece insuficiente en nuestro... En estos gráficos que Freud hace de sus tópicas, o lo insuficiente de dar cuenta de los contrarios no se contradicen, ¿sí? Entonces, considero que los modos de abordar el inconsciente freudiano van a tener que ver con la lingüística, la lógica y la topología. Me parece que la producción de este viraje teórico, ¿no?, que, digamos, estas disciplinas van a ser releídas desde el psicoanálisis y formando parte a la vez del cuerpo del psicoanálisis, tiene una fecha precisa en Lacan, ¿sí?, que es a la altura del seminario del objeto del psicoanálisis, del seminario 13. Él allí propone su método de lectura de la obra de Freud. Entonces va a decir que ya no se trata solamente del retorno a Freud, ahora se propone repensar a Freud. Esto es un cambio sustancial de posición en su enseñanza, ¿sí? Entonces, no se trata de retornar a Freud, sino que se trata de repensar a Freud. El tema es con qué lo repensamos. Entonces, él dice: lo que me es demandado es que... Sí. No sé si alguien quería decir algo. No. Bueno, lo que me es demandado, dice, es que repensar a Freud. Retorno a Freud, dije primero, en un momento en que esto tomaba su sentido de las manifestaciones confusionales de un prodigioso, de una prodigiosa desviación en el análisis, ¿no? Bueno, el retorno a Freud después de los post-freudianos. El ideal bien clásico de idealizaciones de un retorno a las fuentes no es ciertamente lo que me aferraba, dice Lacan. Entonces plantea: repensar, ese es mi método. La clave, a nuestro entender, de ese método, por lo que dice en ese punto, es que es el doble rizo, ¿sí? El doble rizo, el 8 interior, no sé si lo conocen, que es lo que sería el borde de una banda de Moebius. ¿Ubican esto? Si ubican la banda de Moebius,
el bordecito de la banda tendría, si yo hago ese recorrido, tendría la forma de un 8 interior. Ahora bien, el recorrido de ese 8 interior, o el recorrido de ese bordecito de la banda, no es un simple retorno al mismo lugar del cual partí, ¿sí? Sino que ese retorno implica una repetición, ¿sí? Es volver a pasar por los mismos lugares para volver al punto de partida. Y a ese 8 interior, ¿sí? A ese corte de la banda de Moebius, lo llama corte significante, ¿sí? Y es el método que él va a utilizar para abordar tanto la teoría freudiana, el inconsciente freudiano, como el método que va a utilizar en la clínica, ¿sí? Él propone este método, repensar a Freud con un método, y ese método es la banda de Moebius. Ahora, ¿por qué nos propone este método? ¿Qué es lo que él piensa respecto de este método? A ver, una aclaración, para que vean la dificultad que nosotros tenemos en pensar en estas superficies topológicas. Nosotros sabemos que esta superficie topológica es la banda de Moebius es una superficie de dos dimensiones, ¿sí? Que la sumergimos en un espacio tridimensional para construirla, ¿no? Que es esa cintita de papel donde le doy la torsión, la pego y juego con los chicos a hacer el caminito de la hormiguita topológica, ¿no? Y parecería que pasé por dos caras. Pero en realidad la banda, a ser bidimensional, eso significa que no tiene espesor, ¿sí? Es decir, el espesor del papel, que yo tengo un puntito, voy pasando, ¿no? Con el lapicito, entonces paso por un punto y después vuelvo a pasar, parece que por abajo, pero no es por abajo, no es por el otro lado, es por el mismo lugar, porque la banda en sí no tiene espesor, no es tridimensional, es bidimensional. ¿Sí? El engaño de lo que sería digamos, sumergida en lo tridimensional, parecería que, ¿no? Pero vuelvo a pasar por el mismo lugar. Bueno, esto es lo que Lacan plantea como método, ¿no? Plantea esto por la dificultad de pensar estas figuras topológicas. Y dice que sí, perdón. Vení. Bueno, continúo. Entonces, dice que al pasar por el mismo lugar, al dar esas dos vueltas, nos encontramos nuevamente en el punto de partida. Pero que no es el mismo punto de partida, sino que con lo que yo me encuentro, dice Lacan, es con la Spaltung del ego, lo que Freud llamó la Spaltung del ego, la división del sujeto. Es decir, que con su método, el doble rizo como corte significante, él lo que apunta a leer, ¿sí?, con ese método es operando en la clínica u operando en la lógica del inconsciente, es a leer allí la división del sujeto en términos de repetición, ¿sí? Repetición porque vuelvo a pasar. Por eso la necesidad del doble rizo de la banda de Moebius, del bordecito de la banda de Moebius, como método para operar o como corte significante, o como lo que dice en el seminario 6, la interpretación como corte, o lo que dice también en el seminario, el sujeto es la interpretación, ¿no? Es producto de ese corte, o lo que dice en el seminario de un otro al otro, el analista como amo del buen corte. Bueno, todas esas metáforas, para llamarlo de alguna manera, están referidas a lo que él propone como método de trabajo, tanto respecto de la teoría en términos de lógica del inconsciente, como de nuestro modo de operar en la clínica. ¿Sí? No sé si se entiende. Bueno,
tampoco es casual, digamos, que él ubique en este seminario, en el seminario 13, el del objeto del psicoanálisis, el método, porque es allí donde digo que funda su propia topología. Ahora voy a retomar esta cuestión, ¿sí? Primero voy a pasar por otros lugares para retomar esta cuestión de qué quiere decir que ahí funda su propia topología. Bueno, vuelvo entonces a lo que había dejado anteriormente, lo que nos había quedado pendiente, que era cómo abordar la lógica del inconsciente. Bueno, Lacan tiene obviamente una necesidad de transmisión de esa lógica del inconsciente tal como él la entiende. Y nosotros ya sabemos, ¿no? Como decía Estela, que desde los inicios y a lo largo de su enseñanza apeló a esquemas, grafos, superficies topológicas, nudos borromeos, ¿no? Y eso que decía Estela, bueno, estamos desorientados, ¿para qué sirven? Si es una metáfora, es un modelo, me tengo que poner a estudiar topología, bueno, ¿cómo ubicarlos? A mí me parece que el esfuerzo que hace Lacan en relación a la apelación a tanto a los esquemas, a los grafos, a la topología o a la topología de los nudos, está sostenido en algunos casos en un artificio para pensar lo irrepresentable de la topología del sujeto del inconsciente, ¿sí? Y en otros casos son modos de escritura del objeto A, ¿sí? Como decíamos en el caso de la topología, que es la escritura del agujero, lugar a donde va a ubicar el objeto A, o la escritura del síntoma, como hace después con los nudos. Es decir, que son modos que él tiene de transmisión respecto de esta lógica del inconsciente. Lo que yo quiero plantear es que las dificultades de representación, o mejor dicho, de transmisión en Freud, que no es solo de las tópicas, sino que, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? De los contrarios no se contradicen, de lo que sería la lógica del inconsciente, van a ser abordados por Lacan en términos de lingüística, topología y lógica. Esto es así, ¿sí? Entonces, retomemos este punto. De la lingüística, ¿sí? Él toma la noción de significante, pero ya sabemos que deja por fuera la cuestión del referente, ¿no? A la vez hace uso de las figuras retóricas, metáfora y metonimia, para homologarlas a las leyes del inconsciente. Y declara muy tempranamente que, lo dice de esta manera, él lo que dice es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ahora bien, ese un lenguaje no es el lenguaje. En términos de Lacan lo dice de esta manera. Ese un lenguaje no es más que lo que yo llamo la lengua todo junto, ¿sí? Y continúa. Dice, la lengua sirve para otras cosas muy diferentes de comunicación. Nos los ha mostrado la experiencia del inconsciente, ¿no? Que juega con las palabras, que hace esos malentendidos. En cuanto está hecha de la lengua, para designar lo que es asunto de cada quien. La lengua llamada, y no en balde, dice Lacan, materna, ¿sí? Es decir, que esa es la lengua que hace malentendido, es ese un lenguaje de lo que está hecho el inconsciente. Cuando él introduce esta cuestión de la lengua, que lo hace en el mismo momento que está dando el seminario 19, UPIR, que es cuando da las clases en Santán, que se llaman El saber del psicoanalista, un año después lo lleva a decir, después de la introducción de la lengua, lo lleva a decir que él no hace lingüística, él hace lingüistería, ¿no? Y nos advierte
que el modo en el que él habla, vieron que el seminario aún es un seminario bastante particular de cómo él lo habla, es el modo, nos dice, en el que debemos escuchar a nuestros analizantes, ¿sí? Es decir, que ese malentendido es el modo en que debemos escuchar a nuestros analizantes. Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo es que cuando hace lingüistería, esa lingüistería es propia de la lógica del inconsciente, ¿sí? Forma parte de la lógica del inconsciente. Otro tanto pasa con la lógica, ¿no? Después de tomar a veces como apoyo, a veces lo toma como punto para diferenciarse a la lógica formal, la lógica simbólica, la lógica matemática. A la altura del seminario, o peor, el 19, él dice que funda su propia lógica matemática. Al amparo, por supuesto, de otras lógicas, la lógica modal, los teoremas de la incompletud de la lógica matemática y la teoría de los conjuntos. Al amparo de eso, él funda su propia lógica matemática. Y dice que esa su lógica, ¿sí?, es lo que está escrito en el inconsciente. ¿Sí? ¿Qué son? Las fórmulas de la cuantificación. ¿Y qué son las fórmulas de la cuantificación? ¿Qué es eso escrito en el inconsciente? Que no hay relación sexual. ¿Sí? ¿Y con qué lo hace Lacan? ¿No? ¿Con qué lo escribe? Lo escribe con eso que inventa, entre comillas, el Yadelán, ¿no? Hay uno, como se tradujo acá, que hace excepción, dice, y el no todismo, ¿no? Eso es su lógica matemática. Bueno, más vale que esta lógica matemática no es capturable en un espacio tridimensional, en el espacio de la esfera, digamos, nos volvemos a encontrar con las dificultades de nuestro pensamiento preconsciente-consciente. Bueno, tomemos ahora lo que, digamos, el punto al cual va mi exposición, y no, espero no detenerme demasiado para no aburrirlos, que la pregunta es si la topología es modelo o estructura. ¿Sí? Bueno, voy a hacer un recorrido primero por lo que es la topología. En un sentido amplio, la topología se refiere a la teoría de los lugares, ¿sí? Forma parte de la geometría. Es decir, que se trata de una geometría que no toma en cuenta, a diferencia de la euclidiana, no toma en cuenta ni las distancias ni las medidas de las superficies. En un sentido más estricto, ¿no?, de esta definición de la topología, es el estudio de continuidades y transformaciones, de elasticidad de las superficies y de los cortes, de las deformaciones continuas y las invariantes topológicas, ¿no? Es decir, que la topología se ocupa de ciertas propiedades que son homeomorfismo, elasticidad, conexión, orientabilidad, cortes de la superficie. Cosa que no me voy a poner a explicar, tampoco nos hace falta, digamos, ¿sí? Lacan las explica muy bien y no son tan complejas, no hay que temerle a la topología de Lacan porque toma cuestiones muy sencillas de la topología. Él trabaja con una topología que se llama intuitiva, en el sentido de que se representan las figuras topológicas en espacios tridimensionales. No hace una topología conjuntista, que es una topología más, podríamos decir, hasta algebraica, ¿sí? No trabaja con esa topología, es más sencillo lo que utiliza. Respecto del tema de la topología, uno tiene que diferenciar entonces lo que serían los espacios topológicos, que son espacios de 2 dimensiones o de más de 3 dimensiones, de 4 más, ¿sí? De lo que serían los objetos topológicos, que es con los que trabaja Lacan, que lo llama superficies topológicas, ¿sí? Pensemos que además en la época en que Lacan se introduce en el tema de la topología, que es muy tempranamente en su obra,
la topología estaba muy de moda en París, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que Lacan charloteaba con gente de otras disciplinas, entonces estaba al tanto de la cuestión de la topología. Él menciona muy tempranamente en su obra la topología en un sentido descriptivo. Nombra los esquemas, los nombra como topológicos. En función y campo de la palabra, dice que la estructura del lenguaje es la superficie del toro. No aplica mucho más, pero lo nombra. Se ve que le empezaba a sonar la cuestión de la topología. En el seminario 2, yo en la teoría de Freud, en la técnica psicoanalítica, introduce el esquema lambda y también plantea que es topológico. No explica tampoco demasiado. En realidad yo creo que ahí son como modos de enunciados declarativos que en sí son declarativos en el sentido de que son topológicos, pero que en sí, más allá del uso que le haya otorgado y después la lectura en doble rizo que hace de esos esquemas, etc., no constituyen más que un ordenamiento de relaciones entre ciertos términos del psicoanálisis, ¿sí? Casi como si dijese, pone en un álgebra a todas esas desviaciones, para evitar las desviaciones que se habían producido con los post-freudianos, ¿no? Considero, sin embargo, que el comienzo de la apropiación de la topología, aunque todavía en un sentido amplio en Lacan, es a partir del seminario 7, en la ética del psicoanálisis, ¿no? Donde al trabajar la cuestión de la cosa freudiana, como al introducir la noción que él introduce del entre dos muertes, la ubicuidad, digamos, el espacio en el cual pensar la cosa freudiana como el entre dos muertes, lo lleva a señalar la exigüidad, lo insuficiente del espacio euclidiano para poder abordarlos, ¿sí? Entonces empieza a pensar más en términos de superficies topológicas. Ya, digamos, un año antes, en la significación del falo, él sostiene, por ejemplo, que la otra escena de la interpretación de los sueños, él también dice, es insuficiente para nuestra lógica preconsciente-consciente localizar la espacialidad con la que deberíamos pensar esa otra escena, ¿sí? Es decir, señala las dificultades que tiene respecto de ciertos constructos que no pueden ser pensados en un espacio euclidiano. Recién en el seminario de la identificación va a hacer uso de las superficies topológicas. Bueno, ahí sabemos que lo que utiliza es el toro y el cross-cap. En este seminario lo que prevalece en Lacan es la construcción de las superficies, ¿sí? Lo que quiere mostrar es la construcción de las superficies. Por supuesto, insisto, él utiliza esas superficies topológicas sumergidas en un espacio tridimensional que pueden ser construidas y dibujadas en un plano. ¿Sí? Por supuesto, para hacer eso uno tiene que hacer artilugios, como tiene que dar la torsión al papelito de la banda de Moebius, bueno, tiene que hacer unos ciertos artilugios para poder de alguna manera representarlas en un espacio tridimensional. Bueno, en otro momento que utiliza superficies topológicas es en problemas cruciales, ¿sí? El seminario 12. Ahí presenta la botella de Klein. Yo les decía, la botella de Klein en realidad no es una botella, no es una figura representable. Y como superficie topológica no tiene ningún agujero, ¿sí? En realidad el agujero es que uno puede pensar en la botella de Klein es porque está inmersa en un espacio tridimensional.
en donde aparecería una falsa continuidad exterior-interior. Lo que quiero decir, ¿por qué falsa continuidad exterior-interior? Porque lo exterior y lo interior solo es representable en un espacio de 3 dimensiones, un espacio esférico, ¿sí? Entonces, esa botella inmersa, ¿sí?, en ese espacio tridimensional, plantea como una cierta continuidad interior-exterior, cuando en realidad ni siquiera puedo plantearlo como diferente, ¿sí? Y eso a Lacan, en la botella de Klein, le sirve para hablar en ese seminario del objeto A, en su vertiente de voz, de la continuidad principio de placer más allá del principio del placer, como también de lo siniestro, de lo unheimlich, ¿sí? Y además hace una nueva lectura de la relación entre demanda y deseo que ya había hecho con el toro. No me quiero meter en estas cuestiones, estoy diciendo simplemente para qué le sirve la botella de Klein, ¿sí?, en ese seminario. En este seminario lo que va a privilegiar es los cortes de la superficie, ¿no? Siempre tenemos que pensar que el corte que utiliza sobre la superficie, que es el buen corte, es el doble rizo, ¿sí? Es el corte necesario para revelar la verdad de la estructura, ¿sí? Bueno, pero a lo que me quiero referir con esto, este es mi último punto, es justamente lo que les decía, que él funda su topología en el seminario del objeto del psicoanálisis, cuando hace el análisis del cuadro de las meninas de Velázquez. Bueno, ahí tenemos que hacer una aclaración. El cuadro, por supuesto, está puesto en un plano. Lacan lo va a leer como un plano proyectivo al infinito. Un plano proyectivo al infinito es una figura que pertenece a la geometría proyectiva, que es una geometría que está entre la euclidiana y la topología, ¿sí? En realidad, esa figura del plano proyectivo al infinito, ¿sí?, que es uno de los planos proyectivos que se puede representar en un plano, ¿sí?, porque hay otros planos proyectivos que no son representables. Ese plano proyectivo al infinito, que está representado en un plano, si yo lo sumerjo en un espacio tridimensional, es lo que se convierte en una superficie topológica que es el cross-cap, ¿sí?, que es la otra superficie que Lacan toma, ¿sí? Toma la banda de Moebius, el toro, la botella de Klein y el cross-cap, que a veces se lo conoce como el gorro de Mirra, bueno, tiene varios nombres, ¿sí? Bueno, cuando él hace el análisis precioso que hace del cuadro de Velázquez, utiliza su método, que es el que había fundado justamente en este seminario, es decir, le aplica al plano proyectivo al infinito, le aplica el corte en banda de Moebius, ¿sí? ¿Y qué es lo que resulta de ese análisis? ¿Sí? ¿Qué es lo que él dice que resulta de ese análisis? ¿Qué es lo que lee él en el cuadro? Lee al sujeto dividido y el sujeto dividido como corte de objeto A, ¿sí? Bueno, ya sabemos que esto se va a referir a ¿qué? A la estructura del fantasma. Es decir, que el cross-cap es lo que en Lacan representa la estructura del fantasma. Entonces él, utilizando, ¿sí?, su método, que es el corte en banda de Moebius, lo que resulta de ese corte es
separación, por un lado, ¿no?, de la banda de Moebius. Por ahí a ver, por ahí algunos no me pueden seguir, les pido que por favor me pregunten, porque por ahí no conocen estas figuras topológicas. El cross-cap es una banda de Moebius pegada, ¿sí?, y el agujerito que queda de la banda de Moebius está cerrada con un taponcito, podríamos decir, ¿sí? Entonces dice que cuando uno hace ese corte sobre ese cross-cap, lo que se divide es, por un lado, le queda por un lado la banda de Moebius, y por otro lado ese disco que contiene un agujerito, ¿sí? A ese agujerito es lo que va a llamar objeto A. En realidad el agujerito no es objeto A. El agujerito es el lugar por donde cae el objeto A, porque el objeto A es ubicable, ¿sí?, en ese agujero, pero no es posible de ser representable porque es inespecularizable, ¿sí? Entonces digo, la necesidad de la topología le permite escribir, ¿sí?, ese agujero, ¿sí?, que es el lugar del objeto A, le permite escribir eso. Por eso planteo que la topología es la escritura, ¿sí?, del agujero. Y por otro lado, ¿sí?, en esa división que hace de este cross-cap, que es la estructura del fantasma, queda el sujeto dividido. Es decir, que lo que él lee, digo, bueno, llevan muchas clases, el análisis del cuadro de las meninas, lo que él lee allí es la estructura del fantasma, ¿sí? Bueno, la pregunta que él se hace, ¿sí?, en este momento de su enseñanza, que es una pregunta que uno dice, ¡ay, qué alivio!, ¿no? Él dice, ¿es verdaderamente necesario aprender la topología para ser psicoanalistas? Y se contesta a sí mismo. Y dice, la topología no es algo que debe uno aprender de más, ¿sí?, de alguna manera como formando parte de la formación del analista. Es decir, no tenemos que aprender topología, dice. No hay que plantearse la cuestión si se debe aprender algo concerniente a la topología, pero aclara, es que la topología es la tela misma en la que se corta el sujeto de la operación psicoanalítica. Es decir, yo no tengo por qué saber de topología, pero si el corte significante que produzco con la interpretación, ¿sí?, permite develar al sujeto del inconsciente, entonces hice un corte sobre la tela de la topología, que en este caso se trata del cross-cap, ¿sí?, fantasma. Es decir, pude hacer un corte, ¿sí?, doble rizo significante, que revela la verdad de la estructura, y se produce como efecto el sujeto del inconsciente. Bueno, no sé si me llegaron a entender lo que quiero plantear, pero bueno, intentaré responder las preguntas que tengan. Bueno, vamos a abrir el espacio para las preguntas, para la interlocución, para las dudas. Todavía no puedo decir nada. Así que bueno, bueno. Un espacio topológico sin orientación. Sí, exacto. No, sin orientación no, pero bueno, abramos el espacio para las preguntas y la interlocución. Ya la veo a Nora con la mano levantada. Adelante, Nora.
A ver, Norita. Bueno, primero, Liliana, qué suerte que nos expliques, porque yo soy compañera de Liliana en algunos espacios y ella habla sabiendo todo, pero no explica así clarito como hoy. Solamente da por sentado que uno debería entender. Mi pregunta espero que no sea demasiado sencilla, porque sí es sencilla. Espero que no sea demasiado sencilla. Sería la diferencia entre escritura del agujero Sabía que me ibas a preguntar eso. Escritura. y dar forma al agujero. ¿Por qué no alcanza con decir dar forma a la topología nos sirve para dar forma al agujero? Y tu planteo, creo entender, que es escritura del agujero. A ver, porque en la topología no está el agujero es en un espacio tridimensional, que a ver cómo te lo digo, digamos, los objetos topológicos inmersos en un espacio tridimensional, podemos hablar de que hay agujero. Ahora bien, a ver, te lo digo, te leo una frasecita de Lacan, dice, también creo que es en Aún que lo dice esto. La escritura es pues una huella donde se lee un efecto de lenguaje. Es lo que ocurre cuando garabatean algo. ¿Sí? Cuando en realidad yo pensé que vos me ibas a preguntar de la diferencia entre escritura y escrito. Eso lo dejamos para charlar en tal caso en otro momento, porque sé que es un tema que te interesa. Él lo que dice, ese garabatear, en tal caso, uno lo podría decir, bueno, ¿sobre qué opera Lacan? Opera sobre un espacio tridimensional, pero no es el espacio tridimensional euclidiano. El espacio tridimensional de Lacan es el espacio del otro. El otro es tridimensional. ¿Y en qué tridimensionalidad lo plantea? En términos de real simbólico imaginario. ¿Sí? Y ese garabatear en ese real simbólico imaginario escribe el agujero. No sé si al menos acerco el bochín de lo que me querías preguntar. No. No sé por qué no se podría decir da forma al agujero y no escribe el agujero, pero bueno, no sé. Porque la escritura es ese garabateo, y ese garabateo es el garabateo del ocho interior. Es decir, él le aplica a las superficies topológicas el corte que revela la verdad de la estructura, como dicen los topólogos, pero lo que revela para Lacan es el agujero. ¿Sí? Es la escritura del agujero en Lacan. Pero además, ¿por qué digo que el espacio es tridimensional? Hay una referencia, les traigo una referencia de Bapro, ¿cómo se llama el libro de Bapro? El que es así importante de él. Estofa. A mí me parece que él tiene una hipótesis que a veces hasta podría ser clasificatorio, ¿no? Como si fuese una teoría clasificatoria, una teoría de clases, ¿no? Y él dice que los esquemas en Lacan, los esquemas, los grafos, tienen que ver con el modo de llevar a la mínima expresión, ¿sí?, algo del imaginario de los post-freudianos. ¿Sí? Entonces es como, yo digo, hace como un álgebra. ¿Sí? Cuando se mete con la topología, lo que dice Bapro es que es al revés, es imagina lo simbólico. Y el agujero es simbólico.
¿sí? El modo de... Porque a lo real no le falta nada, es al agujero, es en lo simbólico que yo puedo dar cuenta del agujero. ¿Sí? Por eso no es solo darle Tenemos, forma. Por eso no es solo... Darle forma. No es solo darle forma, es Ahí escribir me el cayó. agujero. ¿Entendés? Después lo que él dice, a ver, él dice que la topología de los nudos ya pasa a escribir el síntoma, ¿sí? No, él dice que es escribir lo real, a ver, hasta donde yo entiendo. Carlos Ruiz, que es el otro topólogo que nos enseñó topología a muchos, él dice que es escribir el síntoma. Uno dice que es escribir lo real, otro que es el síntoma, pero bueno, por ahí anda. ¿Sí? No, no llegué a la topología de los nudos como para poder decir mucho sobre eso. Pero tenemos una pregunta, perdón. Sí. No, tenemos, creo que Oscar Quiroga tiene la mano levantada, ¿sí? ¿Puede ser, Oscar? Sí. Sí. No, pero por favor, que termines de responder después. Perdón, me adelanté. A ver, no sé si se entendió de alguna manera. Me parece que escribir el agujero es escribir, hacer relación real simbólico. ¿Sí? Es imaginar, digamos, una relación real simbólico, pero es necesario escribir el agujero. Por eso es su topología. ¿Sí? No sé si conocen la figura del cross-cap, como la dibujan los topólogos, si no la buscan, yo no quise marearlos con estas cuestiones, pero en la figura, como lo dibujan los topólogos en plano, y ellos son bandas de Moebius, o una banda, no importa, bandas de Moebius pegadas, como si fuesen pegadas una encima de la otra. ¿Sí? En los puntos de torsión de la banda, ¿sí? Los topólogos dibujan en el plano una línea, que la llaman línea de autointersección, y ponen al final un puntito, ¿sí? Y dicen que es una figura cerrada. Lacan hace de ese punto agujero. ¿Sí? Inventa ahí, inventa su topología, ¿no? Escribe el agujero, inventa su topología y dice, ahí es donde cae el objeto A, ¿no? Separación fantasmática, hago el buen corte y se produce caída del objeto A. ¿Sí? Que para los topólogos es una figura absolutamente cerrada. ¿Sí? No sé si va queriendo. Digamos. Va queriendo. Va queriendo. Bueno. Sí, Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto escucharte. Quería, si me permitís, hacer un comentario para llegar después a plantearte una pregunta. Dale. En relación a lo que decías, ¿no? Porque me parece que, digo, si partimos de la idea, me encantó la mención a Carlos Ruiz, yo tuve el honor enorme y el gusto gigantesco de cruzarme con ese hombre en la vida y aprendí un montón de topología estudiando con él. Me acuerdo que una de las cuestiones que Carlos planteaba era la necesariedad de hacer. Que una topología no aprende estudiando, sino haciendo. Las superficies, los nudos, de lo que se trate cada vez, ¿no? En el sentido de la manipulación. Que me parecía que en ese punto hay como la manipulación tiene como un baluarte fundamental, porque uno podría decir que la topología tiene en Lacan una historia que va de función y campo al seminario 24, digo por hacer un corte cualquiera, no importa. En el medio del cual hay toda una serie de inflexiones que significan, por ejemplo, el pasaje de una topología de superficies a una topología de nudos. ¿No? Entonces pensaba, en relación, vos hiciste mención en un momento a función y campo de la palabra, ahí Lacan habla de un centro exterior al lenguaje, algo que no podría sino ser topológico, que es un centro exterior. E incluso en el pasaje que me resultó muy interesante, la mención al seminario 7, ¿no? En general yo me encuentro como bastante focalizado en un inicio en el seminario 9, pero la cuestión de la topología de la cosa que vos mencionabas me parece como muy interesante en el seminario 7. Entre el seminario 9 y el 12 lo que Lacan hace es un uso extenso de superficies uniláteras. Superficies uniláteras. La banda de Moebius. Perdón. Seminario entre el 9 y el 12. Sí, sí.
la banda de Moebius, la que mencionaste vos, la botella Sí, de Klein, la el botella de crosscut, el Klein. plano proyectivo. Exacto. Digo, lo que ya implica un problema, porque para sumergirlas en el espacio hay que armar un artificio. Y entonces al final sería como el punto de llegada que la escritura nodal le permite a Lacan escribir la no relación. Exacto. Que puede en todo caso ser suplida por un síntoma. Digo, me parece, no sé cómo lo pensás vos, yo ahí tengo una discrepancia con Milner en la obra Clara, que él dice que en Lacan, en los nudos, abandona el concepto de estructura. Para mí está equivocado en ese punto, porque Lacan dice con toda claridad en RCI que el nudo es la estructura. No lo abandona de ninguna manera como escritura de la estructura. Claro. Entonces, claro. bueno, y entonces mi pregunta, te planteo Sí. la pregunta. ¿No te parece que entonces en función de todo esto, la pertinencia y el uso de la topología en Lacan no es otra cosa que la búsqueda de una escritura que sea acorde al psicoanálisis? O sea, algo que le permita, incluso en relación a la pregunta de Nora, escribir lo imposible. Sí, ahí yo haría una diferencia, porque a mí me parece que cuando él, hay una diferencia pensando en Nora, ¿no? Que en algún momento hemos tenido esta misma situación respecto de lo escrito. A mí me parece que hay que diferenciar, digamos, tomando cuestiones de Freud y de Lacan, hay que diferenciar lo que son las inscripciones en el inconsciente de lo escrito en el inconsciente. Lo escrito en el inconsciente es no hay relación sexual, y eso son las fórmulas de la cuantificación, y eso es lo que Lacan dice, el analista debe leer, ¿sí? No escuchar, sino leer en un análisis. A mí me parece que el uso de los nudos y de la topología de estas superficies, como vos decías bien, unilaterales, hacen escritura, que no es lo mismo que eso escrito en el inconsciente. Es eso que él dice, por eso digo, me parece que es del seminario 20, que tomé esa frase, ya no recuerdo, que la escritura garabatea, ¿sí? Por eso la necesidad también de construirlas, ¿no? Esto que vos decís, Lacan se la pasa diciendo cuando se mete con los nudos, hay que hacerlos, hay que, digamos, aunque uno le dé fiaca, no hay que empezar por la trencita y hacerlos y jugar con los nudos. Me parece que por ahí hay que diferenciar esta cuestión. Me parece que no es lo mismo la escritura que lo escrito. Bueno, ni que hablar de las diferencias que es respecto de la letra, que bueno, eso es un lío bárbaro, qué sé yo. Pero yo lo tomaría más que como escrito, lo tomaría como escritura que se produce en esto que vos decís, en el hacer, y que tiene que ver con el corte como doble rizo significante, estas cuestiones. Yo nunca me voy a olvidar de la vez que construí un crosscut. No sé si me animo nuevamente, pero no me voy a olvidar y de la sorpresa de que cuando haces el corte cae ese disco, ¿no? Digamos, esto que dice Lacan que sucede. No sé para qué me sirvió, solamente para la sorpresa, no sé si me sirvió para mucho, pero sí, es interesante. Sí, son todos temas que me parece que van para ese lado, para plantear lo que es la lógica del inconsciente, que es una lógica que en nuestro pensamiento preconsciente, consciente, nos es difícil, ¿no? Es decir, cómo operar en el grafo del deseo, por ejemplo, con los dos planos al mismo tiempo, ¿no? Cómo, digamos, cuando aparece una formación del inconsciente, en la clínica. La sorpresa muchas veces de la interpretación analítica. Que uno dice, ¿y de dónde saqué esto? ¿Cómo lo dije? ¿No? ¿Cómo, digamos, todas estas cuestiones que, claro, nosotros como analistas estamos ahí con nuestro pensamiento preconsciente-consciente, pero nuestro trabajo y
como amos del buen corte, es trabajar en otra tridimensionalidad que no es la del espacio euclidiano. ¿Sí? Hay una pregunta, te interrumpo Lili, porque hay Dale, sí. preguntas que Ay, quieren hacer. Perdón, que sigo hablando. No, todo bien, pero te Sí. interrumpo para así le doy lugar a las preguntas y podés ampliar un poco más. Anita, Ana María Garibaldi, creo que tiene una pregunta para hacer. Hola, ¿La leo, Ana. Anita? Ah, Sí, pero me hola. parece que estás muteada. Estás Estás muteada. ¿La muteada. leo? Ah, Está muteada. Bueno, No, está bien, ya está. lo digo yo entonces. Dale. Bueno, agradecerte antes que nada, Liliana, por tu gran presentación y siguiendo justamente tu discurso, ¿no? Yo pensaba si el corte producido por el analista, definido como amo del buen corte, hace una escritura justamente en esa intervención. ¿Por qué? Porque la escritura aparece como un modo de enfrentar la continuidad del inconsciente. Entonces, es escritura porque abre a una nueva significación y es como un garabateo, porque uno no sabe qué efecto de equivocidad va a producir a nivel, digamos, de la significación de lo inconsciente. Y después la otra cosa que me quedé pensando, ¿por qué una escritura? Porque la escritura en realidad es espacial y la topología hace una referencia a lo espacial. Entonces interviene como un corte en lo espacial. ¿Puede ser esto que, cómo lo ves? es que lo dijiste mejor que yo, no lo podría haber dicho así, digamos. No sé qué agregar sobre eso. Simplemente que lo que tenemos que tener en cuenta es que esa tridimensionalidad es, sobre la que operamos es real, imaginario, simbólico. No es digamos, nosotros como personas estamos en un espacio tridimensional y como analistas nos sentamos y nuestro pensamiento es preconsciente, consciente. Pero esta dificultad de abordar la lógica del inconsciente, de dar cuenta que los contrarios no se contradicen, ¿no? Que los contrarios son, es la doble vuelta por la banda de Moebius, no vuelvo a pasar por el mismo lugar y parece ser otro, etcétera, etcétera, donde no tengo orientación, pero ¿qué es? Hetero u homo, digamos, ¿no? Estas cuestiones nos permiten pensar, sí, esto que Freud inventó. Les cuento algo que yo muchas veces lo digo, muchos de ustedes ya me lo escucharon, que en realidad es algo que se lo escuché decir a Sarah Glassman, que ella dice, en algún momento dijo, Lacan era un hombre de su época, porque, bueno, dialogaba con otros pensadores de otras disciplinas y, bueno, tenía con qué pensar. Freud era un marciano. ¿Sí? Y me parece que hay algo de eso, digamos, porque esa lógica del inconsciente que Freud inventó, descubrió, no sé cómo llamarlo, sí, solamente un marciano podría serlo. Pero me parece, Ana, que digamos que lo dijiste mejor, digamos. ¿Hay Siguiente. alguna otra pregunta o comentario? Que quieran hacer. Yo recordaba, Liliana, nosotros que estamos en inglesa y nos topamos con algunas dificultades, ¿no? De ver cómo pensar algunas cosas, que, digamos, una de las vías que a mí me da la impresión que Lacan introdujo con la topología tan tempranamente, ¿no? En función y campo, de lo que yo puedo recordar, es correrse de las desviaciones de pensar la lógica del mundo interno y el mundo externo que habían quedado tan
impregnadas en el psicoanálisis, ¿no? Como si yo dijera, la vía de entrada fue como de una claridad meridiana para poder correrse de esa imaginarización del mundo, ¿no? Que creo, eso me parece muy interesante, porque no es que se metió con la topología porque solamente, digamos, estaba de moda, lo cual también es cierto, sino que creo que le prestó un servicio fundamental para poder pensar la clínica y volver a Freud con la insuficiencia de lo que Freud podía plantear, pero corriéndose de la pregnancia que tuvo la escuela kleiniana en ese sentido, ¿no? Claro. Digo, empezó de un modo sencillo, a eso me refiero, ¿no? Sí, O y empezó la de un modo escuela sencillo. kleiniana inventó, aportó teoría. Pensemos en las desviaciones de los post-freudianos, ¿no? Todavía más. ¿No? Me parece que en ese sentido lo que dice Bapro a mí me pareció interesante, que él lo que hace es como una especie de reducción al mínimo de los elementos mínimos y de las relaciones de esos elementos para sacar todo, ¿no? Ese campo imaginario. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. Yo creo que necesitamos varias vueltas más, así que vamos a repetir encuentros que tengan que ver con la topología, porque creo que nos vienen a todos muy bien. La verdad que muy agradecida, Liliana, del trabajo que te has tomado para poder introducirnos a algunos en las cuestiones de la topología y mucho más que una introducción. Así que, bueno, por supuesto el espacio siempre está abierto, este encuentro va a quedar grabado y pueden siempre escribirnos y estamos en contacto y les agradezco mucho a todos la presencia y Liliana, con vos, como siempre, infinitamente agradecida. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias por la paciencia para escucharme. Espero no haberlos mareado demasiado. Estamos con un par de vueltas encima. Muchas gracias. Chau, chau. Que estén todos muy bien. Gracias. Chao, gracias Lili. Chao. Gracias, Lili. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Gracias, adiós, gracias. Chao.